Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con mucho gusto en este miércoles 12 de agosto del 2020. Presentamos hoy Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 23. Nos ocuparemos en esta ocasión de los primeros 4 versículos de esta porción y vamos a leer todos juntos y enseguida hacemos una oración para pedir la dirección del Señor. Romanos 6, versículos del 12 al 23, dice así la palabra de Dios: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Señor Dios santo y bueno, Padre maravilloso, creador de todo lo que existe en el universo, tuyo somos, Señor, porque tú nos creaste y también porque tú nos sustentas. Más aún, Señor, porque ahora tú nos has redimido para ti y para Cristo, por medio de Cristo. Señor mío, te quiero rogar que enseñes a cada uno de nuestros oyentes, que nos enseñes ahora, Padre, a través de tu palabra, que toques nuestros corazones, Señor, y que estemos gratos delante de ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos ocuparemos solamente de los versículos 12 al 14 en esta ocasión. Dice: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará a vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos visto el día de ayer una estructura muy adecuada para explicarnos 3 cosas que ocurren en el creyente como una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Hemos visto que el apóstol Pablo dice en Romanos 6:1: perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. El creyente ya no puede perseverar, dice, en ninguna manera. El creyente ya no puede perseverar en el pecado. Es diferente ahora nuestra condición, nuestra naturaleza como creyentes, porque cuando no éramos hijos de Dios, cuando no teníamos vida espiritual, cuando no habíamos acudido al Evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación por la fe, éramos
simplemente pecadores, no teníamos ninguna oportunidad para luchar contra el pecado. Ahora que somos creyentes, nuestra postura personal ya no puede ser a favor del pecado, sino que por el contrario ahora lo combatimos. Esto no podía suceder cuando no éramos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:5, cuando no éramos objeto del Espíritu Santo en nosotros mismos de parte de Dios. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, estamos diciendo que nuestra nueva naturaleza en Cristo, ahora el creyente se encuentra bajo la gracia. Ese es el punto de Romanos 6, versículos 12 al 14, porque ahora el creyente puede luchar contra el pecado. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esta resistencia, cuando dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, esta resistencia no era posible cuando no habíamos acudido a la fe por medio del Evangelio. Y no podíamos tampoco. Tuvimos que ser tocados por el Espíritu Santo de Dios para poder ser impulsados a creer. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Cuando dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El cuerpo físico del hombre, su entendimiento, sus pensamientos, su carne, sus huesos, son parte de este cuerpo que sin duda alguna es una limitación importante que en la condición natural del hombre no puede resistirse a pecar. Y no estamos hablando simplemente de cosas nefastas echadas a perder, no, simplemente, por ejemplo, el Señor Jesús fue tentado cuando tuvo hambre. Llegó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Justamente si el Señor Jesús, el Maestro, tenía tantos días de ayuno y de oración, pues era justo que comiera un pedazo de pan. Pero ¿cómo fue tentado? Fue tentado por medio de ese cuerpo mortal. Si el Señor Jesús no hubiera descendido como ser humano al hombre, como dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No era posible que el tentador viniera delante de Dios cuando no tenía una envoltura humana como el tiempo del ministerio del Señor Jesús en la tierra. Ahora, nosotros somos objeto de una lucha permanente por nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene apetitos que no necesariamente son pecaminosos, pero que sí nos pueden llevar al pecado, por supuesto. La justificación, la mayoría de las veces, por nuestra condición natural humana, en base a nuestro cuerpo, nos lleva al pecado. Esto lo podremos explicar un poco más a fondo porque no me quiero desviar del tema. Simplemente dice el apóstol Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, ahora nuestro físico, nuestra carne, nuestros huesos ya no pueden ser regidos por el pecado. Tenemos la capacidad de resistir. Dice: de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia es la tendencia natural del hombre a pecar. Pero ahora el creyente
adquirió de parte de Dios esta capacidad para resistir. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Esta palabra presentéis es como estar de pie, ofrendando algo, ofreciendo algo. Dice, no presentéis vuestros miembros al pecado. Es decir, ahora el creyente tiene la capacidad, por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, para no presentar nuestros miembros para servir al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que tenemos ahora la capacidad de presentarnos a Dios como vivos, sí, porque una cosa es la vida espiritual y otra cosa es la vida biológica. El pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso dice Romanos 5:12. Es decir, el hombre en su condición natural tiene vida biológica, es decir, nace, crece, se reproduce, muere. Esa es vida biológica, pero está muerto espiritualmente. Ahora el creyente tiene la facultad de presentarse vivo para Dios de entre los muertos, de entre todos los muertos de este mundo, y podemos presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. Ahora el pecado no se enseñorea de vosotros. Es decir, el pecado ya no puede ser mi Señor. El pecado ya no puede ser el Señor de los creyentes. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué es importante la gracia de Cristo? Porque aunque el hombre creyente en Cristo, ahora tiene la capacidad de enfrentar esta lucha permanente y constante contra el pecado, tampoco es una lucha que se haya terminado, porque el pecado no fue aniquilado en el creyente. Tiene que seguir luchando porque cae cada rato. Pero ahora el pecado ya no se señorea de él, sino que lucha contra él. Por eso, cuando dice Romanos 6:1, perseveremos en el pecado, es decir, perseverar es persistir, esforzarse, practicar. Pero el creyente ya no puede hacer eso. Puede caer en pecado, pero es todo porque enseguida el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones nos ayuda para que entonces no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, para que presentemos nuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, y para que el pecado no se enseñoree de nosotros, puesto que estamos bajo la gracia. Dios bendiga, amados hermanos. El día de mañana, con la ayuda de Dios, estaremos transmitiendo la siguiente parte de este tema tan maravilloso: ¿por qué ahora el creyente tiene paz con Dios? ¿Por qué ahora el creyente tiene una nueva naturaleza en Cristo? Dios les bendiga, amados hermanos.